acá, si es el título. Pero bueno, voy a dar comienzo. Bueno, los números. Los números generalmente son, pues es el ente universal. Con los números, no sé si se han preguntado desde qué momento en sus vidas se activó su reloj biológico. O sea, que tuvieron la noción de que existe el 0 o la nada, el 1, el 2, el 3, el 4, y desde ahí nace un orden. Y ese orden, pues bueno, se extiende hasta la infinidad. Y en esa lista, pues aquí vemos que es el número del 1 al 30, en donde los números rojos evidentemente son los primos. La pregunta milenaria ha sido de que, bueno, ¿cómo se distribuyen estos números? Si es una forma aleatoria de distribución, si tienen algún sentido, y bueno, y en el fondo, ¿por qué? O sea, ¿qué se guarda? ¿Qué hay detrás de ellos, no? Bueno, los números primos, como bien sabemos, son números que nada más se pueden dividir entre uno y entre sí mismo. Su naturaleza aún no está completamente comprendida y bueno, pues ese es el objeto muy importante de estudio de las matemáticas actuales y de toda la historia. Algo interesante pues, es que con los números primos podemos generar todos los números. Y de los números pues nacen las ciencias, la física, las matemáticas y pues todo lo que conocemos. Entonces, pues la pregunta es, entonces, ¿qué son los números primos? Partimos con la historia, pues, esta presentación va a ser breve. Nos remontamos hasta los griegos, a las épocas de Pitágoras, 400 a.C., en donde ellos fueron los primeros. Bueno, se tiene antecedentes desde Babilonia, inclusive los mayas estudiaron también propiedades de los primos, pero bueno, lo más ortodoxo y común es empezar por los griegos. Ellos establecieron los primeros resultados en teoría de números y descubrieron propiedades, sentaron propiedades ya de los números primos, y en especial pues bueno, se enfocaron en los números perfectos, ¿no? Los números perfectos es aquellos que sus factores, la suma de sus factores, por ejemplo 6 tiene por factor 3, 2 y 1 y la suma da ese número, ¿no? El 28 también, y así hay varios números que son perfectos. Después de Pitágoras pues ya vino Euclides. Euclides pues bueno, fue el titán en la teoría de números. Los elementos de Euclides prueba el siguiente teorema. Él demuestra que existe una infinidad de números primos. Entonces la demostración es muy sencilla porque consiste en tomar un conjunto finito de números primos y pi va a ser el producto de esos números primos más 1. Entonces ahí está la expresión, multiplicamos los números primos, le sumamos 1 y entonces tenemos dos posibilidades. Si el resultado de ese producto más la unidad es primo, entonces tenemos un nuevo número primo que no está contenido en el conjunto de los p sub n. Ahora, entonces, el conjunto de los p sub n se extiende y siempre vamos a encontrar uno más. Ahora, si pi no es primo, entonces va a existir un p sub i tal que divida ese número. Ahora, p sub i no puede estar contenido en el conjunto de los números primos inicial. ¿Por qué? Porque dado que pi dividido por ese número primo siempre tendría residuo 1. Por lo tanto, entonces, tenemos la existencia de otro número primo, digamos p sub n más 1, y con eso, en ambos casos, tenemos que siempre vamos a encontrar un elemento primo que no está contenido en el conjunto original, y si así nos vamos hasta infinito, pues vamos a demostrar que existe una infinidad de primos. Eso lo hizo Euclides. Posteriormente, otro teorema famoso fue de que si el número 2 a la n menos 1 es primo, entonces el número 2 a la n menos 1 por 2 a la n menos 1 también es un primo perfecto. Como matemáticos, pues bueno, aparte de hacer cosas analíticas y geometrías, lo que buscamos es encontrar patrones en matemáticas, patrones que guarden cierta correlación, patrones que nos ayuden a entender qué geometrías se están manejando. Posteriormente viene Eratóstenes y la famosa criba. Entonces él crea la criba que está ahí presente, en donde quita el número 1 y bueno, y entonces empieza a tachar múltiplos de los números. Por ejemplo, el 2 es un número primo y se elimina de la lista todos los múltiplos de 2. El 3 es otro número primo y eliminan todos los múltiplos de 3 y así sucesivamente hasta que se queda, por ejemplo, en la criba y desde 1 hasta 100.
los números en rojo resultan ser los números primos contenidos desde el 2 hasta el 100. Entonces el proceso culmina cuando el cuadrado del mayor número confirmado como primo va a ser mayor que n. Después de Eratóstenes, pues se entra en la edad oscura, así se llama, en el avance de números primos, en donde ya todo el mundo queda como que, bueno, sí, ahí están y ahora que sigue, ¿no? Entonces es hasta 1650 que Fermat demuestra que un número primo de la forma 4n más 1 puede ser escrito de manera única como suma de cuadrados. Todo esto va alusivo inclusive con el teorema de Fermat. Demuestra que también como cualquier número puede ser escrito como la suma de cuadrados, eso es lo que había mencionado, y luego propone el pequeño teorema de Fermat, el cual dice que si P es un número primo, entonces para cualquier entero A obtenemos que P va a ser A por el módulo de P. Entonces aquí Fermat es un gran impulsor de la teoría de números y se empieza a desarrollar una era moderna del desarrollo de estas teorías, ¿no? Posteriormente viene Euler, que pues bueno, él hizo aportaciones muy drásticas y críticas en el desarrollo de teoría de números. Para empezar, demostró el pequeño teorema de Fermat en la diapositiva anterior, y también demuestra lo siguiente, que si tomamos un primo de la forma 4n más 1 y que se puede expresar como cuadrados perfectos de manera única, y también demuestra que es por el contrario, si se le resta la unidad a 4n, esta no puede descomponerse como suma de dos cuadrados perfectos. Paralelamente tenía contacto con Christian Wolbach, otro gran matemático, y entonces surge la famosa conjetura de Wolbach, que dice que todo número par mayor que 2 es suma de dos primos. Desde ahí se empiezan a sentar los elementos del teorema fundamental del álgebra. Posteriormente fue el primero en notar que la teoría de números puede ser estudiada, hizo el enlace con el análisis. Después prueba de manera analítica la hipótesis o el teorema de Euclides, que dada esta suma, que es una serie del producto de esa forma analítica de números P menos S, donde S es mayor que un P', demuestra que esa serie diverge y que existen una infinidad. Posteriormente, también sobre ese mismo espíritu, demuestra que la suma de inversos de primos también diverge y que siempre van a existir primos de la forma 4n más 1. Conjetura la existencia de infinitos primos en una progresión aritmética expresada ahí, y donde hay son primos. Ese es el famoso teorema de Dirichlet, que posteriormente Dirichlet mismo es el que demuestra ese teorema y pues lleva su nombre. Después pues viene Gauss. Gauss en su Disquirteones aritmética hace un tratado de teoría de números y en especial él tenía una obsesión por juntar los números primos. Gauss no puede encontrar un patrón como tal de la distribución de números primos en los números enteros, pero lo que hace fue que se toma, por ejemplo, del 1 al 10 y cuenta cuántos números primos hay, luego del 10 al 100 y cuenta otra vez cuántos números aparecen, y así sucesivamente, y hace esa distribución que está por ahí. Encuentra que hay un comportamiento, esa línea roja es como un ajuste logarítmico, y esa escalera que se ve es una escalera de Gauss, en donde es la distribución de números primos en escalas de 10 a la n. Posteriormente, en 1801, Gauss demuestra el teorema fundamental de la aritmética, bien conocido, en donde decimos que todo número natural puede representarse como el producto de números primos y solamente de una forma. Gauss, cuando tiene 14 años, conjetura que cuando X, un número, crece ilimitadamente, el número de primos que son menores a ese número, que lo llamó pi de X, va como X entre el logaritmo de X. Después pues viene el parteaguas de la historia de los números primos para mí. Llega Riemann, pues este cuate pues alemán, nació en Hannover. Él era un obsesionado por las matemáticas, no sabía que tenía aptitudes para matemáticas hasta que lo invitan a la biblioteca de Göttingen, y pues se echa como, podía leer en 15 minutos 800 páginas de abstractos y problemas y se las podía memorizar en
Entonces, pues desde ahí sus profesores se dan cuenta que pues, él tiene que ser un personaje en el desarrollo de los números primos, y desarrolla y conjetura la famosa función Z de Riemann, la cual está ahí, donde S inicialmente era un entero, después lo extendió a los complejos, y desde ahí, pues bueno, encontraron que, por ejemplo, bueno, la extensión de la función Z al plano complejo es que tomamos la parte real de S, siendo S un complejo, es decir, de la forma A más I B, donde la parte real es positiva. Entonces, esa función se satisface que A es una raíz y vale un medio. Entonces, con esto se demuestra que en el dibujito de azul, los ceros triviales de la función de Riemann, que viene siendo el 4, este viene siendo la parte real, y sobre esta línea existe una infinidad de ceros. Resulta que esos ceros vienen los ceros de la función de Z de Riemann coinciden más o menos, bueno, coinciden o llevan una estadística similar a la aparición de números primos en la recta. Entonces, de ahí hasta la actualidad, pues bueno, no se ha podido demostrar, pues es muy famosa, y el que lo demuestra ya sabe que hay una buena lana de por medio. Y pues bueno, después, continuando con la función Z de Riemann, pues ya vienen otros personajes que mencionaré de manera breve. Por ejemplo, Harold Hardy, este cuate estudiaba en Cambridge, inglés. Él fue el que demostró que efectivamente existe una infinidad de ceros en la línea crítica donde se distribuyen. Después tuvo un alumno de famoso, bueno, no sé si tan famoso, lo conozcan en una obra, Ramanujan. Era un matemático hindú que pues él escribía cartas a Hardy diciéndole, ¿sabes qué? Mira, yo tengo unos teoremas en donde demuestro ciertas propiedades de los números primos que son exóticas, y pues Hardy lo trae desde la India hasta Inglaterra. A Ramanujan, pues él tuvo que ir a un monte con un amigo a pedirle permiso en los sueños a los dioses hindúes para poder ir a Inglaterra. Llegan, trabajan, pero decaen, sufre de depresión porque pues está lejos de su familia, y la situación en su país no es muy apta. Regresa a la India y pues bueno. Después viene, junto con los avances de la revolución industrial, Segunda Guerra y todos los avances tecnológicos e informáticos, pues el famoso Alan Turing. Él hace, aparte de sus aportaciones, grandes aportaciones a la informática y el procesamiento de datos, él es el primero que se atreve a decir fuertemente que la hipótesis de Riemann es falsa. Entonces construye una máquina o una computadora que es capaz de calcular los ceros de la función Z de Riemann, y calcula en 1940 alrededor de 1104 ceros, que eso era bastante. Entonces de ahí empieza a surgir, bueno, pues si la conjetura de Riemann es cierta, entonces cuántos ceros, o lo que es de moda, cuántos ceros me puedo calcular o caben en su mente con alguna computadora. Es ahí donde ya la mente humana pues llega a un límite, y entonces continúan los algoritmos numéricos. En 1952 las máquinas en general llegan con los avances tecnológicos llegan a calcular alrededor de 7.800.000 números primos, que ya es bastante. Y lo más reciente que se tiene es en 2006, estos cuates Curtis Cooper y Steve Bohm, utilizando el Greek Internet Mersenne Prime Search, Mersenne, un matemático griego, calculan, ya se tienen calculados 32 millones y cacho. Entonces, bueno, pues y luego, entonces, ese es el marco histórico que se tiene, que se ha hecho. Pues bueno, aquí la parte central de esta plática pues es, vamos a ver que en 1972 en la Universidad de Princeton, Montgomery Hall conoce a Freeman Dyson. Dyson es un físico famoso entre los físicos, cual se estudia, él se centra en estudiar matrices aleatorias. Entonces, Hall le muestra la distribución de espectros, es decir, bueno, el espectro de primos viene siendo imaginemos que tenemos la recta de los enteros y dibujamos cuántos primos aparecen en función de que n va creciendo, ¿no?
Entonces demuestra el espectro jala a Dyson y le dice que pues bueno, ese espectro se parece mucho a los niveles de energía atómicos. Entonces pues de ahí cambia otra vez radicalmente la forma de percibir a los números primos. Entonces, y se asocia con la interacción de partículas elementales. Una matriz que es aleatoria y que viene siendo entonces un conjunto, un ensemble de matrices aleatorias, va a ser un conjunto de matrices que operadas n veces, las entradas van a conservar cierta estocacidad. Los valores de esas matrices tienen estadísticas muy similares a la estadística de los ceros de la función de Riemann. En la siguiente, aquí por ejemplo tenemos es un dibujo en donde tenemos diferentes espectros. No se alcanza a ver muy bien, pero bueno, aquí el primero es un espectro periódico, o sea, uniforme. Aquí viene siendo una aleatoria con distribución uniforme entre 0 y 1. Y vienen, por ejemplo, los niveles de energía del herbio, los valores propios de una matriz aleatoria, y los ceros de la función de Riemann y los números primos. Entonces, pues bueno, empieza a surgir como una teoría sobre cómo están correlacionadas o por qué los números primos les gusta distanciarse de esas maneras en la recta de los enteros. Y bueno, como ya hablamos de cosas que son aleatorias, de que, por ejemplo, para mí los átomos de las matemáticas son los números primos, porque pues como dije anteriormente, con eso podemos generar todos los números. Pues bueno, viene el siguiente experimento. Esto se hizo, lo hicieron en el 2008, el cual consiste, tomamos un conjunto n, en donde aquí se me olvidó quitar el 1, también como en la trivia quitar el 1, porque si no el algoritmo no funciona. Entonces este conjunto iría desde 2 hasta n infinito, n un número muy grande. Y bueno, el algoritmo consiste en lo que sigue. Extraemos de manera aleatoria dos números a y b de este conjunto y los dividimos. La división va a resultar un nuevo número c, y ese número c se va a integrar a este nuevo conjunto y con las siguientes reglas. Tenemos que si a es igual a b, se omite la división y entonces los números no se modifican y pasan directamente al subconjunto de n. Ya puse mucho la información, pero este sería n mayúscula, el conjunto y ese es el nuevo subconjunto. Ahora, si los números extraídos son diferentes y digamos que a es mayor que b, la división va a tomar lugar solo si b es divisor de a, es decir, que el módulo de b es 0 o que no hay residuo. Entonces eliminamos el número a del conjunto y nada más pasa el divisor c, el resultado de la división c pasa a este conjunto. Y así nos vamos. Ahora, la última sería de que a sea mayor que b, pero que no sean divisibles, entonces la división no toma lugar. Eso se programa y se encuentra lo siguiente. Si iteramos el proceso anterior, vamos a generar números primos. O sea, estamos hablando de interacción de números. Interacción es como un sinónimo de operación, la física y la matemática. Entonces, esto va a ser de manera estocástica. ¿Por qué? Porque los tomamos de manera aleatoria. Todo esto es motivado porque los espectros de los números primos se supone que siguen siendo, al compararlos con los niveles de energía atómicos, que son aleatorios estrictamente hablando, se encuentra que, bueno, entonces que la distribución se dispara. Es decir, aquí esta gráfica, por ejemplo, para 2 a la 14, que es el conjunto n, que yo le llamé n, tenemos que los números que después de iterar muchas veces se comportan así. Es decir, que al principio aparecen muy pocos y de repente se dispara y aparecen muchísimos primos en el nuevo conjunto. Y si vamos subiendo la cantidad de números en el conjunto m, desde 2 a la 10 hasta 2 a la 14, vamos viendo que los saltos son más abruptos. Es decir, que aparecen muy pocos primos al principio y de repente hacen un salto, que es la transición, es una transición de fase, y la densidad de números primos aumenta notablemente el nuevo conjunto. Entonces, pues, no mágicamente, sino aquí se hace una corrección de lo que son transiciones de fase en teoría de números. Estamos hablando de una interacción no trivial a priori, y se esboza, esto está publicado y la referencia se las podría dar si les interesa.
en que efectivamente, pues bueno, si es un generador no estrictamente, es un algoritmo, más no es una teoría. Entonces se pueden generar números primos muchísimos y dada esa interacción tan simple y aleatoria, pues se exhiben transiciones de fase de aparición de números primos. Bueno, entonces los paralelismos de la matemática y de la física pues están sentados. Actualmente se estudian formas muy variadas de cómo generar números primos. Hasta la fecha no se tiene un algoritmo ni una teoría donde se pueda decir que con tal probabilidad voy a encontrar un número primo después de n números enteros. Pero bueno, esos son muchos de los avances y por eso la práctica se llama complejidad de los números primos, porque bueno, pues, a esa cosa los físicos le llaman gas de números primos. Bueno, entonces efectivamente surgen conexiones inesperadas. Dos áreas aparentemente disjuntas, como es la teoría de números y los números primos, se van conectando con la materia, es decir, con la física. Entonces las preguntas que nos podemos hacer es que, bueno, ¿por qué se conectan los átomos de las matemáticas, que los llamo números primos, con los átomos de la física? ¿Qué hay de trasfondo? ¿Realmente hay la naturaleza sí es, en ese aspecto sigue siendo aleatoria o no? Bueno, la otra pregunta pues es ¿qué relación guardan las matrices aleatorias con la distribución de números primos? Y bueno, y lo que quiero abrir pues es una mesa de un diálogo en donde qué preguntas como matemáticos, supongo que la mayoría son matemáticos, les generan o qué conflictos tienen al respecto de cómo pensar hacia los números. Y pues bueno, empieza la sesión de preguntas. Quería responder eso. No le podemos agradecer, la verdad.